La estación espacial gigante llamada Nexus Prime, flotando en la oscuridad entre las estrellas, era más grande que la mayoría de las ciudades en tierra, con paredes de plata que se curvaban y retorcían como una flor de metal. Miles de barcos de diferentes mundos atracaban en sus numerosos puertos hoy en día. Algo era muy equivocado. High Coleman caminó por los largos pasillos de la estación Su. El traje negro era simple en comparación con las túnicas coloridas y las extrañas armaduras que usaban los seres alienígenas que lo rodeaban a los 42 años. Viejo. Tenía canas en las sienes y tranquilos ojos azules que no extrañaban nada como primer embajador de la Tierra en la galaxia. Consejo que había aprendido a mirar y escuchar antes de hablar. El pasillo zumbaba con voces nerviosas en docenas de idiomas. Algunos sonaban como música, otros como moler metal. Jake entendió la mayor parte de ellos ahora. Después de 15 años de trabajar con especies exóticas, lo que escuchó hizo suyo. Estómago apretado de preocupación, 3 mundos más se han quedado en silencio. Susurró un ser alto de piel azul y antebrazos. Su especie se llamaba Nexari y parecía medusas andantes cuando se movían. Las naves éfrias son más rápidas de lo que pensábamos, respondió una criatura que parecía un insecto gigante que hizo clic con la voz y zumbó a través de un traductor. Dispositivo. Los exploradores de mi gente apenas escaparon para traer las noticias. Jai mantuvo caminando, pero escuchó cada palabra que venía del colectivo. Ceprian. El miedo se extendía por la galaxia como un enfermedad. Llegó a la cámara principal del consejo, una enorme sala redonda con asientos para representantes de 47 mundos diferentes. El techo estaba despejado mostrando las estrellas. Afuera, en el centro, había una plataforma elevada donde los oradores podían dirigirse a todo el público. Asamblea. Jake encontró su asiento en la sección humana. Era más pequeño que la mayoría. Otros porque la humanidad todavía era nueva en la política galáctica. A su lado se sentaba Comandante Lisa Park, una mujer de unos 30 años, con cabello corto y negro y ojos afilados. Ella vestía el uniforme azul oscuro de las Fuerzas Espaciales de la Tierra y llevaba una tableta llena de informes militares. ¿Qué tan malo es? Jake preguntó en voz baja, que la cara de Lisa era sombría. Mal. Los efrianos han tomado 12 sistemas estelares en el último mes. Cada uno cae más rápido que el anterior. Jake asintió y miró a su alrededor. Cámara. Los seres alienígenas que llenaban los asientos parecían preocupados. Algunos eran altos y delgados como árboles caminantes, otros eran cortos y cubiertos de pelo. Algunos parecían casi humanos, excepto por extraños colores de piel u ojos adicionales. A pesar de su diferencias, todos compartieron la misma expresión de miedo. Al frente de la cámara se sentó el presidente Vexar, un viejo ser reptiliano cuyas escamas eran de color verde oscuro. Con la edad, su especie, la Dracmari, había gobernado una vez gran parte de la galaxia a través de la conquista. Ahora preferían la paz y usaban su experiencia para ayudar a gobernar el concilio. Incluso Vexar parecía preocupado cuando llamó la reunión para ordenar amigos y aliados. La voz de Vester fue profunda y llevada. Al otro lado de la cámara, sin ayuda electrónica, nos reunimos hoy para enfrentar nuestra mayor amenaza, el colectivo Ceprine. Continúa su avance hacia los mundos centrales. Debemos decidir cómo responder. El primer orador fue el primer ministro. Alterara de la República Altariana parecía un cristal viviente que atrapaba, y la luz reflejada mientras movía su voz sonaba como campanas de viento cuando hablaba. Mi gente ha estudiado el ataques éfrios. Ella dijo, sus bioips se adaptan a cada arma que usamos contra ellos. Nuestros escudos de energía que nos han protegido durante 1000 años son inútiles. Propongo evacuar el mundos del borde exterior y retroceder a posiciones más defendibles. Murmullos de acuerdo vinieron de varios delegaciones. Jake frunció el ceño. Huir solo retrasaría que el problema no se resolviera. Luego vino el embajador Tren del Imperio Vortan, un ser masivo cubierto con una gruesa armadura de piel. Las personas eran guerreros famosos que habían luchado contra los Dracari hasta detenerse hace siglos. Si alguien quisiera pelear, serían los Vortons. Mis flotas se enfrentaron a los Seprans en la frontera de Kepler. Entonces, dijo su voz pesada, con la derrota, 12 de nuestros mejores dreadnoughts duraron menos de 3 horas. Las naves enemigas cambiaron y se hicieron más fuertes durante la batalla. Aprendieron de cada ataque que hicimos. Apoya la propuesta altariana de retirada. Jake se sintió enfermo. Los poderosos Vortons estaban renunciando. ¿A qué esperanza tenía alguien más? Oradores seguidos, cada uno con lo mismo. Historia. La República Corben había perdido sus mundos mineros en Nexari diplomático. La flota había sido destruida tratando de negociar. Las tácticas de enjambre de la Federación Kepler habían fracasado por completo.
Cada estrategia tradicional había sido probada y fracasada. El colectivo Sepran es diferente a cualquier enemigo del Consejo Galáctico. No solo conquistaron mundos, los absorbieron a todos los vivos. Cosa se convirtió en parte de su mente colmena. Poblaciones enteras desaparecieron convertidas en extensiones de la voluntad colectiva. Jake lo vio todo y tomó notas en su tableta que había estado estudiando él. Amenaza Zefria durante meses. Desde que los primeros informes llegaron a la Tierra, lo que había aprendido sorprendería. Todos en esta sala. El comandante Park se inclinó y susurró que el general Wells envió otro mensaje de que nuestras flotas están listos si era necesario. Jake asintió con la cabeza, pero no respondió que el ejército de la Tierra era pequeño, comparado con las grandes potencias de la galaxia, pero tenía ventajas que otras especies aún no entendían. Presidente Vexar estaba pidiendo más oradores cuando Jake se puso de pie. La cámara se quedó en silencio mientras cientos de ojos alienígenas se volvieron para mirarlo. Muchos delegados probablemente esperaban que ofreciera la pequeña flota de la Tierra como muestra. Gesto de apoyo. En su lugar, Jake activó su tablet y proyectó un holográfico. La pantalla sobre la plataforma central mostraba imágenes de batalla de Star Mapsi. Análisis táctico que hizo que varios delegados cambiaran incómodamente de asiento. Solicitó permiso para abordar. El consejo. Jake dijo con voz clara y tranquila que el presidente Vexar lo estudió con ojos antiguos que habían visto el ascenso y la caída de civilizaciones después de un largo momento. Asintió con la silla. Reconoce al embajador Coleman de Earth. Jake caminó hasta la plataforma central, sabiendo que lo que dijo a continuación cambiaría todo. El destino de la galaxia podría depender de si podía convencer a estos seres de que confíen en la forma de pensar de la humanidad sobre la guerra. La cámara quedó completamente en silencio cuando Jake comenzó a hablar. Jake se paró en el centro plataforma y miré el mar de caras alienígenas. El silencio en la cámara era pesado, como momento antes de una tormenta eléctrica. Se había estado preparando para este momento durante meses, pero ahora que estaba aquí, sintió el peso de cada decisión que había llevado a la humanidad a este punto. Recordó el día en que todo cambió para la Tierra. Hace 15 años, él era un joven diplomático que trabajaba en las Naciones Unidas cuando llegó la primera nave alienígena. Apareció sobre la ciudad de Nueva York. El buque explorador altariano había sido hermoso y aterrador al mismo tiempo, como una catedral voladora hecha de luz y metal. El mundo había entrado en pánico al principio. El gobierno había apuntado armas al cielo listo para luchar contra una invasión que nunca llegó. En cambio, los extraterrestres habían enviado un mensaje simple en perfecto inglés. Querían hablar. Jake había sido parte del equipo de primer contacto que recordaba caminando en esa sala de reuniones temporal en Ginebra. Le temblaban las manos mientras se sentaba frente a seres que parecían cristales vivientes. La propia primera ministra Lara había estado allí con el cuerpo brillando con una suave luz azul mientras explicaba que la Tierra no estaba sola en el universo. Tu especie muestra una gran promesa. Había dicho con su voz musical: te invitamos. Te unirás a la comunidad galáctica, pero debes demostrar que puedes vivir en paz con los demás. Habían sido necesarios 5 años de cuidadosas negociaciones antes de que la humanidad ganara un puesto en el Consejo Galáctico. 5 años demostrando que se podía confiar en que no llevarían su naturaleza guerrera a las estrellas. Que Jake había pasado esos años aprendiendo idiomas extranjeros o estudiando diferentes culturas y construyendo relaciones con especies que habían estado viajando entre mundos desde antes de que los humanos inventaran la escritura. Ahora estaba a punto de pedirles a todos que confiaran en la mayor fuerza de la humanidad, a lo que más temían. La comandante Park llamó su atención desde la sección humana y le dio un pequeño gesto de asentimiento. Su tableta mostraba nuevos mensajes de la general de la Tierra. Patricia Wells había estado ocupada mientras el Consejo debatió que las flotas humanas estaban moviendo a su posición a lo largo de la galaxia, esperando órdenes que tal vez nunca lleguen. Jake activó su pantalla holográfica nuevamente. La imagen mostraba el sistema Kepler donde el colectivo saporiano había hecho su último conquista. El ataque había ocurrido hace apenas 3 días y las imágenes aún eran duras para ver. La Federación Kepler había confiado en su defensa. Tenía la flota más grande de la galaxia con miles de naves que podían atacar a cualquier enemigo contra el que su estrategia había funcionado. Piratas y rebeldes durante siglos, ola tras ola de pequeños barcos rápidos. Abrumar a cualquier oponente a través de números absolutos contra los cefios que tenía. Ha sido un desastre. Las bioips de colectivo no se parecían a nada en la galaxia, parecían un mar gigante. Criaturas que habían aprendido a nadar por el espacio en lugar de regar su
Los agujeros no estaban hechos de metal, sino de tejido vivo que podía curar daños y adaptarse a nuevas amenazas cuando Kepler. Naves atacadas con armas de energía, las Bioips desarrollaron armaduras más gruesas cuando cambiaron a proyectiles físicos. Las criaturas desarrollaron escudos. La peor de todas las Bioips aprendieron de cada nave que destruyeron. Cada victoria los hizo más fuertes e inteligentes al final de la batalla. Predecían las tácticas de Kepler ante los comandantes de la Federación. Incluso podría dar órdenes el patrón, es siempre el mismo Hackett, dijo su voz, llevando claramente a través de la cámara a todas las especies que luchan contra los Seprans. Comete el mismo error que tú luchas contra ellos. La forma en que siempre has luchado guerras cambió la pantalla para mostrar imágenes de batalla del enfrentamiento de Voran. Los guerreros orgullosos habían usado su formación tradicional con acorazados pesados en el centro y barcos más ligeros que brindaban apoyo. Era una estrategia que les había servido bien durante 1000 años de guerra a los Zefrios. Los biobarcos los habían atravesado como papel colectivo. Tiene éxito porque se enfrenta a oponentes que no pueden cambiar a jaque. Continuó. Sus doctrinas militares se desarrollaron durante miles de años. Perfeccionalos, los honras y los pasas de generación en generación. Pero eso te hace predecible. El embajador tremovió en su asiento, su rostro blindado mostrando incomodidad. La verdad era difícil de escuchar, pero Hackett insistió en que la humanidad es diferente. Dijo: hemos estado peleando guerras durante toda nuestra historia registrada, pero no peleamos la misma guerra 2 veces en cada conflicto. Nos enseña nuevas lecciones. Cada derrota nos obliga a encontrar nuevas formas de victoria. La pantalla volvió a cambiar mostrando escenas de la historia humana que hicieron que varios delegados miraran hacia otro lado con horror medieval. Caballeros cargando con lanzas dieron paso a soldados con rifles. Los antiguos veleros fueron reemplazados por submarinos que golpearon desde debajo de las olas. La progresión fue clara y implacable. No solo estudiamos la guerra, explicó Hackett, la revolucionamos cuando nuestros enemigos aprendieron a defenderse de nuestras espadas. Inventamos armas cuando construyeron gruesos muros. Creamos explosivos cuando gobernaron los mares. Conquistamos el aire. Nos adaptamos porque debemos hacerlo. El presidente Bexar se inclinó hacia adelante en su asiento antiguo. Su especie había sido una vez los guerreros más grandes de la galaxia antes de elegir el camino de la paz que él. Entendí lo que Hackett estaba diciendo mejor que la mayoría. Tu especie tiene un don para violencia, dijo cuidadosamente el líder Dracari. Esta siempre ha sido nuestra preocupación por la humanidad. ¿No volverás este regalo contra nosotros? Era la pregunta que Hackett había estado esperando. Miró alrededor de la cámara. Ante las caras que lo miraban, algunos mostraban miedo, otros curiosidad, algunos como el embajador Tene mostró algo que podría haber sido esperanza porque aprendimos algo más de todas esas guerras. Hackett. Respuesta: aprendimos que la mejor manera de terminar una pelea es asegurarnos de que nunca vuelva a comenzar. Aprendimos que antes los enemigos pueden convertirse en los aliados más fuertes. Tu gente también lo sabe, presidente. Vexar el imperio Dracari una vez conquistado. La mitad de la galaxia ahora lideras un consejo dedicado a la paz. Los viejos reptiles entrecerraron los ojos, pero él no dijo nada. Hackett activó una nueva pantalla que mostraba activos militares humanos en todas las naves galácticas que otras especies apenas tenían. Se descubrió que las bases armadas y listas que parecían ser puestos comerciales eran en realidad posiciones estratégicas. Durante 15 años, la humanidad se había estado preparando en silencio para este momento. Hemos estado observando los Sepri con anticipación, dijo Hackett. Hemos estado estudiando sus tácticas, aprendiendo sus debilidades y preparándonos para la guerra, no porque quisiéramos pelear, pero como sabíamos que alguien tendría que poner de pie a la comandante Park en la sección humana. Su uniforme parecía simple, en comparación con los elaborados trajes de otros agregados militares, pero su porte imponía respeto. Los generales Han me autorizó a compartir nuestro análisis. Anunció: la humanidad ha identificado 17 debilidades tácticas en Seprine. Diseño de Bioip. Hemos desarrollado contramedidas que otras especies no han intentado porque van en contra. Sabiduría militar convencional. La cámara estalló en voces sorprendidas. Varios los delegados exigieron saber por qué la humanidad había mantenido en secreto esta información. Otros querían acceso inmediato a la información humana. Archivos militares. Hackett levantó la mano para pedir silencio cuando la cámara se calmó. Él pronunciaste las palabras que cambiarían todo. Mantuvimos esta información en secreto porque sabíamos que no lo harías. ¿Cree que podría funcionar? Intentaría adaptar nuestras tácticas a sus necesidades existentes.
Estructuras militares y fracasarías tal como has fracasado antes. La única forma de derrotar a los Seprans es luchar. Como humanos, hizo una pausa y miró directamente al presidente Bexar, pidiéndole se confíen en nosotros con algo que valoran más que sus propias vidas. Les pedimos se confíen en nosotros con guarde. La Cámara de Consejo estaba llena de cientos de conversaciones en docenas de idiomas. Hake podía escuchar el miedo y la confusión en sus voces. Algunos delegados estaban enojados porque la humanidad había guardado secretos. Otros tenían curiosidad por saber qué podrían saber los humanos, que no pocos parecían esperanzados por primera vez en meses. El presidente Bexar levantó la mano escamada y la cámara se quedó en silencio. Sus ojos antiguos estudiaron a Hake con él. Paciencia de alguien que había vivido el auge y la caída de las civilizaciones. Hablas de luchar como humanos, dijo el líder Drachari. Explica qué significa esto, muéstranos estas debilidades que afirmas. Por haber encontrado. Hake asintió y activó su pantalla holográfica. La imagen que apareció hizo varias. Los delegados se sorprenden de que se tratara de imágenes detalladas de una avionave Seprian, pero no de ninguna batalla que hubieran visto antes de que la criatura estuviera sola en el espacio, aparentemente sin darse cuenta de que estaba siendo observada. Este video fue tomado por el capitán Ryan Torres de la nave terrestre Defiance. Hake explicó que su tripulación ha estado conduciendo misiones de reconocimiento en el espacio Cefrio durante los últimos 6 meses. Embajador Tren se inclinó hacia adelante en su enorme silla. Imposible. Ninguna nave puede acercarse tanto a las fuerzas Cefria sin estar detectado y destruido. Ninguna nave alienígena puede decir que el comandante Park se pare en la sección humana, pero los barcos humanos son diferentes. Los diseñamos para sigilo y velocidad, no para honor y gloria a ella. Activó su propia tableta y aparecieron nuevas imágenes sobre la plataforma que mostraban elegantes vasijas humanas que no parecían nada. Al igual que los grandes acorazados de otras especies, estos barcos eran oscuros y angulosos, y construidos con un propósito: evitar la detección mientras recopilan información. Los Bortons construyen barcos como volar. Fortress Spark, continuó, los altarianos crean hermosas embarcaciones que brillan con energía. La Federación Kepler fabrica barcos que anuncian su presencia en sistemas estelares completos. Todos estos diseños reflejan tus culturas y valores. Hake recogió la explicación. Los barcos humanos están construidos para la guerra, pero no para el tipo de guerra que entiendes. Aprendimos hace mucho tiempo que la mejor manera de ganar una batalla es pelearla en tus propios términos, no en los términos de tu enemigo. Cambiado para mostrar la avionave con más detalle, Hake señaló partes específicas del cuerpo de la criatura. Todas las especies que ha luchado contra los Efrianos se ha centrado en sus fortalezas. Ves cómo se adaptan y evolucionan y tratas de igualar eso. Habilidad: ves cómo curan el daño y construyes armas más grandes. Ves cómo funcionan juntas y creas armas más grandes. Flotas hizo una pausa y miró alrededor de la cámara, pero miramos sus debilidades. En cambio, la imagen se acercó a la sección central del biochip, donde un pulso. El órgano era visible a través del orificio translúcido. Este es su centro de coordinación, explicó Hake. Conecta cada avionave con la mente colmena del colectivo. Cada adaptación, cada evolución, cada decisión táctica fluye a través de este órgano. Es la mayor fortaleza y su mayor debilidad, la del primer ministro Alara. Forma cristalina parpadeó con luz confusa. ¿Cómo es su fuerza una debilidad? El comandante Park sonrió sombríamente porque los hace dependientes de la comunicación. Cortó esa comunicación y ellos se convierten en criaturas individuales en lugar de formar parte de una fuerza coordinada. Pero sus naves están demasiado bien protegidas, protestó. El Nexari delega su cuerpo parecido a una medusa pulsando con agitación. Cada especie ha tratado de apuntar a sus centros de comando. Las VIPs simplemente crecen armaduras más gruesas a su alrededor que es porque los atacas directamente. Hake dijo que usaras las mismas tácticas que usarías contra cualquier otra flota enemiga grande. Asaltos frontales con armas pesadas. Los Cefrios esperan esto porque así es como cada especie en la galaxia lucha. Activó una nueva pantalla que mostraba la historia militar humana. Las imágenes eran inquietantes. Para muchos de los espectadores alienígenas, vieron ejércitos que parecían aparecer de la nada atacando a enemigos que pensaban estaban a salvo. Vieron armas que volvieron la fuerza de un oponente en su contra. Vieron tácticas que rompieron cada regla de guerra honorable. Los humanos no pelean honorablemente. Hake said y varios. Los delegados hicieron sonidos de disgusto. Luchamos por ganar. Atacamos desde una emboscada. Líneas de suministro objetivo en lugar de ejércitos. Usamos las expectativas del enemigo contra ellos. La pantalla mostró un particular
Inquietante escena de gorilas humanos derrotando a un ejército convencional, mucho más grande a través de golpear y huir. Tácticas, tu especie valora el honor en la batalla. Jaque continuó mirando directamente. En Ambassador Tenne, te encuentras con tus enemigos cara a cara, das la oportunidad de rendirte. Sigues las reglas que se ha desarrollado a lo largo de miles de años de guerra civilizada. Entonces el rostro blindado mostró confusión. ¿De qué otra manera deberían pelearse guerras como esta? Dijo Jaque y activó imágenes de barco. Capitán Torres. La grabación mostraba una pequeña embarcación humana acercándose a un grupo de 3 bionaves. En lugar de enfrentarlas en la batalla, la nave humana lanzó un nube de lo que parecía polvo metálico que los biochips ignoraron, enfocándose en rastreando la pequeña embarcación que ya se alejaba a toda velocidad. Minutos después, los biochips comenzaron a convulsionar, sus movimientos se volvieron erráticos. 2 de ellos chocaron entre sí mientras el tercero giraba fuera de control. El comandante de Nanobots, Park, le explicó al atónito consejo. Las máquinas microscópicas diseñadas para interferir con las redes neuronales biológicas no dañan los biochips. Simplemente interrumpen su conexión con la mente colmena. La cámara estalló en voces de asombro. Varios delegados fueron horrorizados por el concepto de armas que atacan la mente en lugar del cuerpo. Otros quedaron fascinados por la táctica. Implicaciones: esto no es una guerra, dijo la primera ministra alterada con la voz sonando con desaprobación. Esto es traición, esto es supervivencia, respondió Jaque con firmeza. Él Seprene Collective no ofrece rendición, no negocia, lo hace. No mostrar misericordia consume mundos enteros y convierte a sus poblaciones en extensiones de sí mismo contra un enemigo. Así las tácticas convencionales no solo son ineficaces, son suicidas. Cambió la pantalla para mostrar imágenes de batallas recientes del sistema Kepler. Mira cómo los efreanos lucharon contra tu gente, le dijo al delegado de Kepler, una criatura insectoide con múltiples ojos. Usaron tus propias tácticas de enjambre contra ti, aprendieron de cada barco que enviaste adaptado a cada arma que usaste. Usados al final de la batalla, predecían tus movimientos antes de que los hicieras. Las imágenes eran dolorosas de ver. La orgullosa flota de la Federación Kepler se había convertido en un ejercicio de entrenamiento para sus enemigos. Ahora, mira lo que sucede cuando se enfrentan a tácticas que no entienden, dijo Jaque en el nuevo metraje. Mostró la nave del capitán Torres liderando un pequeño grupo de bioips hacia lo que parecía ser un campo de asteroides. Las criaturas siguieron con confianza, probablemente viendo a pequeño recipiente humano como presa fácil. Demasiado tarde, se dieron cuenta de que los asteroides eran en realidad naves sigilosas humanas. Las bionaves se encontraron rodeadas de enemigos que habían sido invisibles momentos antes, pero en lugar de atacar con armas convencionales, los naves humanas utilizaron pulsos electromagnéticos de campos disruptivos y más nanobots. Los biochips intentaron adaptarse, pero no había nada que adaptarse a las armas humanas que no intentaban destruirlos. Solo confúndelos y deshabilítelos en cuestión de minutos. Las criaturas flotaban impotentes en el espacio, aisladas de él. Mente colmena e incapaces de coordinar sus defensas. No luchamos para destruirla. Bioips, Jaque explicó, lucha para aislarlos una vez que estén aislados de él. Colectivos se vuelven vulnerables a los ataques convencionales de las fuerzas aliadas. El presidente Vexar estuvo callado durante mucho tiempo. Momento estudiando los despliegues tácticos con la experiencia de alguien que alguna vez conquistó mundos. Nos preguntas abandonar todo lo que creemos sobre la guerra honorable, dijo finalmente. Yo te estoy pidiendo que sobrevivas, respondió Jaque. El colectivo Seprian no quedará impresionado por tu honor que consumirá. Tus mundos absorben a tu gente y usan tu propia fuerza contra la próxima especie que encuentren a menos que lo detengamos. Ahora, usando métodos que no puede predecir o contrarrestar, la cámara se quedó en silencio mientras las implicaciones se hundieron en Jaque. Pudo ver la lucha interna en muchas caras que se les pedía que confiaran no solo en las tácticas humanas, sino en la moralidad humana para creer que se pudiera confiar en una especie conocida por su violencia para luchar por la libertad de todos. Embajador Tenne fue lo primero. Para romper el silencio, ¿cuántos barcos necesitarías?, preguntó el guerrero Boran. Jaque miró al embajador que con sorpresa y respeto. El enorme guerrero Boran había sido el primero en preguntarle al pregunta práctica que más importaba en la cámara. Otros delegados asentían lentamente. Su miedo comenzaba. Mézclalo con algo que podría haber sido esperanza, que depende de cuántas especies están dispuestos a luchar, respondió Jaque. Nuestro plan funciona mejor con la coordinación entre varias flotas, pero no en él.
De la manera que cabría esperar, la comandante Park activó su tableta y proyectó una nueva pantalla holográfica sobre la plataforma central. Mostraba un mapa tridimensional de la galaxia con marcas de puntos rojos, posiciones cefrias y puntos azules que muestran las fuerzas aliadas militares tradicionales. La estrategia agruparía todos los barcos disponibles en un parque de flotas gigante, explicó Heath. El enemigo con una fuerza abrumadora en un solo punto, pero eso influye en las fortalezas cefrias. Se adaptan más rápido. Cuando se enfrentan a un mayor número de oponentes similares, la pantalla cambió para mostrar docenas de pequeños grupos azules dispersos. En toda la galaxia, en lugar de una formación masiva, proponemos ataques simultáneos. A través de múltiples sistemas, Hake continuó con pequeñas flotas mixtas utilizando diferentes tácticas en cada ubicación. Los Seprans no tendrán tiempo de adaptarse a una estrategia. Antes de enfrentar un enfoque completamente diferente en otro lugar, la forma cristalina del primer ministro Alara parpadeó con luz incierta. ¿Quieres que dividamos nuestras fuerzas ante un poder tan poderoso? Enemigo, queremos dividir su atención. Hake corrigió en este momento colectivo. Puede enfocar todo su aprendizaje y adaptación en cualquier flota que los ataque si los golpeamos en 20 diferentes lugares con 20 estrategias diferentes. No pueden prepararse para todas a la vez. El embajador Tren se inclinó hacia adelante en su Seat. A pesar de su derrota anterior, los instintos guerreros del Borton eran claramente comprometidos. ¿Qué tipo de flotas mixtas? El comandante Park sonrió y activó una nueva pantalla de naves sigilosas humanas para deshabilitar su coordinación. Borton, cruceros pesados para atravesar sus defensas una vez que se confunden. Armas de energía alarianas para explotar las brechas. Creamos tácticas de enjambre de Kepler, pero utilizado como una distracción en lugar de un ataque primario. El plan era más complejo. Más que nada, el Consejo había intentado que cada especie contribuyera con sus fortalezas tradicionales, pero las usara de maneras que apoyaron las tácticas de interrupción humana en lugar de reemplazarlas. La clave es el momento en que Hake explicó que cada ataque debe ocurrir exactamente al mismo tiempo. Momento. A través de la galaxia, los Seprans comparten información instantáneamente a través de su mente colmena. Si tienen tiempo para aprender de una batalla y transmitir ese conocimiento a sus otras fuerzas, el plan falla. Una nueva voz habló desde el fondo de la cámara. ¿Qué pasa con los sistemas domésticos colectivos? Todos se volvieron para ver quién había hecho la pregunta. Era el consejero laberinto de la República de Corbón, una criatura parecida a un oso, cuya gente era famosa por su poder industrial, en lugar del poder militar, que es la parte más peligrosa de el plan que admitió Hake. Mientras los ataques de distracción mantienen ocupado al colectivo, una fuerza selecta atacará directamente. En sus mundos centrales, la cámara cayó la idea de atacar a los sistemas domésticos cefrios. Eran algo que nadie se había atrevido a considerar, que todas las especies se habían centrado en defender las suyas propias territorio en lugar de llevar la lucha al enemigo, que sería un suicidio. El delegado de Nexeri susurró sus medusas, cuerpo latiendo de miedo. No si lo hacemos bien. Hake dijo que activó una pantalla holográfica que muestra los sistemas centrales. Sepren, el capitán Torres ha estado recopilando inteligencia en su hogar mundos durante meses. Sabemos dónde se encuentran sus nodos colmena primarios. La pantalla se acercó a un espacio masivo. Estación que parecía un organismo vivo. Estaba rodeada por cientos de biochips. Pero estos eran diferentes de los que se veían en batalla. Eran más grandes, más complejos y claramente adaptados para construcción en lugar de combate. Este es su comandante del Centro de Coordinación Central. Park explicó que cada avionave en la galaxia recibe órdenes desde esta ubicación. Si podemos deshabilitarla incluso temporalmente, todo el colectivo perderá cohesión. ¿Cómo te propones conseguir lo suficientemente cerca como para atacarlo?, le preguntó al presidente Vexar. Su antigua voz llena de escepticismo. La expresión de Hake se volvió sombría. Al usar la única ventaja que tenemos de que no pueden quitarnos nuestra disposición a sacrificarnos por victoria. Las palabras enviaron un escalofrío por la cámara. Varios delegados hicieron sonidos de horror o disgusto, pero Hake continuó. Los cefrios esperan que sus enemigos preserven sus propias vidas por encima de todo. Todas las especies que han luchó contra ellos se ha retirado cuando las pérdidas se volvieron demasiado pesadas. Han aprendido a predice este comportamiento y úsalo en tu contra. Activó imágenes del board en batalla que mostraban el momento en que las fuerzas del embajador Tren se habían retirado para evitar la destrucción total. Luchaste valientemente. Hake dijo que mirabas directamente a Tres,
pero cuando tus bajas alcanzaron el 30% ordenaste un retirada. Los efrios contaban con esto. Te permitieron escapar porque sabían que no arriesgarías total destrucción o cara blindada. Mostró dolor en la memoria. No pudimos sacrificar nuestro flota entera para una batalla que no pudimos ganar, y por eso perdiste. Hake respondió, pero no cruelmente militar humano. La doctrina acepta que algunas batallas requieren un compromiso total. Calcule las pérdidas aceptables antes de comenzar. Luchando no durante la batalla. La pantalla cambió para mostrar naves humanas acercándose a la estación central de Saporian. Pero en lugar de un asalto medido y cuidadoso, el ataque parecía algo de una pesadilla. Los buques humanos chocaron directamente contra formaciones biológicas, sacrificándose a sí mismos. Crear brechas para que otros barcos exploten, esto no es coraje primordial. La ministra Alara dijo que su voz llena de repulsión es una locura. Esta es la matemática que corrigió el comandante Park. Si perder 50 naves humanas significaba salvando 50.000 barcos aliados, la elección es simple. Hacemos el sacrificio que ya pudo. Ve el horror en muchas caras, pero también vio comprensión en otras. El embajador asentía lentamente con la cabeza de sus guerreros, captando las implicaciones tácticas de los ataques de distracción. Alejará a la mayoría de sus fuerzas móviles, continuó Hake, pero la estación central seguirá estando fuertemente defendida. El asalto convencional requeriría miles de barcos y le daría al colectivo tiempo para adaptarse. En cambio, usamos una pequeña fuerza que acepta pérdidas totales a cambio de un éxito total. Las tripulaciones de esos barcos le preguntaron al delegado de Nexar que eran voluntarios. Hake dijo simplemente: todos los pilotos humanos de la fuerza de ataque saben que no volverán a casa. Lo aceptan porque creen que el sacrificio salvará miles de millones de vidas en toda la galaxia. Completamente silenciosos ahora, los delegados alienígenas luchaban por comprender una mentalidad que era completamente ajena. En sus culturas, la idea de aceptar una muerte segura por una victoria incierta fue contra todo lo que creían sobre el valor de la vida individual. Hay otra ventaja en esto. El comandante Park agregó: los Zefrianos no esperarán que toda la estrategia se basa en la suposición de que sus enemigos tratarán de preservar sus propias fuerzas cuando enfréntate a oponentes que luchan con total desprecio por su propia supervivencia y no sabrán cómo responder. Hake. Se activó una pantalla final que muestra la línea de tiempo de toda la operación. Los ataques coordinados comienzan simultáneamente en 23 sistemas, exactamente 47 minutos. Más tarde, cuando la atención del colectivo se centra en los ataques de distracción, la fuerza de ataque central comienza su asalto. 47 minutos, preguntó el consejero Mais, porque ese es el tiempo que tarda la mente enjambre Zefria en analizar completamente una nueva amenaza y desarrollar contramedidas. Hake respondió que el capitán Torres ha estado probando sus tiempos de respuesta durante meses. Los golpeamos antes de que puedan adaptarse. El presidente Vexar permaneció callado durante varios minutos estudiando las exhibiciones tácticas. Con la mirada de alguien que una vez había comandado flotas por toda la galaxia, finalmente habló de que este plan requiere un nivel de confianza entre especies que nunca antes había existido. Dijo: nos está pidiendo que coordinemos nuestras flotas con precisión, que será imposible si alguien duda o cambia de opinión. Hake dijo simplemente: nos estás pidiendo que abandonar doctrinas militares que nos han servido durante miles de años y nos estás pidiendo que aceptemos que las vidas humanas valen menos que las vidas de otras especies. La expresión de Hake. Endurecidos, les pedimos que acepten que las vidas humanas valen exactamente tanto como cualquier otra vida en la galaxia. Vale lo suficiente como para sacrificarse por su protección. El viejo líder Dracari estudió a Hake durante un largo momento y luego, convertido para dirigirnos a todo el consejo, votaremos al presidente Vexar anunciado en favor de adoptar el plan de batalla humano. El silencio en la cámara del consejo fue tan completo que Hake pudo escuchar el suyo propio latido del corazón. 47 especies diferentes se sentaron inmóviles en sus asientos, cada delegado sopesando una decisión que cambiaría la galaxia para siempre. Las pantallas holográficas aún mostraban la batalla humana. Plan flotando sobre la plataforma central como un fantasma de guerras por venir. Presidente Vexar, mientras ojos antiguos recorrían la cámara midiendo el estado de ánimo de cada uno. Delegación. Sus dedos escamosos tamborileaban lentamente en el brazo de su silla, un hábito. Hake había notado durante debates anteriores que el viejo Dracari estaba pensando cuidadosamente en algo que claramente le preocupaba. Antes de votar, Vexar dijo finalmente:
Quiero saber de cada delegación. Esta decisión es demasiado importante para el silencio. La primera ministra Alterara fue la primera en hablar en su forma cristalina. Parpadeó con una luz incierta mientras se levantaba de su asiento. Mi gente siempre ha valorado la vida por encima de la victoria, dijo. Dijo su voz como distantes vientos. El plan humano nos pide que aceptemos la muertes de aliados como costo calculado. Esto va en contra de todo lo que la República Altariana cree que Jaque sintió su. El corazón se hundió, pero Alara continuó. Sin embargo, el colectivo Sepria no ofrece otra opción. Entre la vida y la victoria, solo ofrece absorción o extinción. Si debemos elegir entre nuestros principios y nuestra supervivencia, quizás sea hora de aprender nuevos principios. Ella hizo una pausa y miró directamente en Jaque. La República Alarán apoyará el murmullo del plan humano de. La sorpresa recorrió la cámara. Si los pacíficos altarios podían aceptar tácticas humanas, quizás otros también podrían hacerlo. El embajador Tren se paró junto a su enorme forma blindada proyectando una sombra sobre varios asientos cercanos de los que el Imperio Borán siempre se ha enorgullecido de ser honorable. Guerra dijo con su voz profunda, nos encontramos con nuestros enemigos cara a cara damos. Cuarto para aquellos que se rinden. Seguimos los antiguos códigos de batalla que han guiado a los guerreros durante miles de años. Jaque se preparó para el rechazo, pero las siguientes palabras de Tre lo sorprendieron. Pero el honor no significa nada si no hay nadie. Dejados vivos para recordarlo, los humanos luchan sin honor, pero luchan por preservar la vida en toda la galaxia. Tal vez. Hay un tipo diferente de honor en ese sacrificio que el enorme guerrero miró a su alrededor. Cámara del Imperio Boran luchará junto a la humanidad. Uno por uno, la delegación habló. La República de Corben prometió su. Para construir las armas y los barcos, el plan requería a los Nexari a pesar de su pacifismo natural. Acordó proporcionar sus sistemas avanzados de comunicación a coordinar los ataques simultáneos. Algunas especies rechazaron el colectivo Epsilon. A un grupo de inteligencias mecánicas declaró que el plan era caótico e impredecible. Los mundos santuario poblados por refugiados de guerras antiguas no pudieron decidirse a apoyar a ningún ejército. Acción. El matriarcado cristalino temía que las tácticas humanas corrompieran la base moral de la comunidad galáctica, pero a medida que continuaba la votación, Jaque se dio cuenta que algo sin precedentes estaba sucediendo. Especies que nunca se habían puesto de acuerdo en nada estaban encontrando puntos en común. En su miedo compartido a los Zefrios, los enemigos tradicionales se comprometían a luchar codo con codo. La galaxia estaba uniéndose de una manera que nunca antes lo había hecho. Cuando se contó el voto final, el resultado fue decisivo: 31 especies a favor. 12 se opusieron por abstenerse. Por primera vez en la historia del Consejo, especies que habían haber sido miembros durante solo 15 años había cambiado fundamentalmente la política galáctica. El presidente Vexar se puso de pie lentamente, porros antiguos crujiendo con el esfuerzo de él. Chamber volvió a guardar silencio mientras se preparaba para oficializar la votación. La moción Paces, anunció el Consejo Galáctico, autoriza la implementación del plan de batalla humano con todas las flotas para ser puesto bajo mando conjunto. La Cámara estalló en voces, algunos animando a otros, argumentando que muchos hablaban rápido. Conversaciones mientras las delegaciones comenzaban a planificar sus contribuciones al esfuerzo de guerra. Jaque permaneció en la central plataforma observando el caos con una mezcla de alivio y terror que tenían. Ganaron la votación, pero ahora tenían que hacer que el plan funcionara. El peso de miles de millones de vidas en toda la galaxia ahora descansaba sobre hombros humanos. La comandante Park se acercó a la plataforma con su tableta mostrando los mensajes entrantes. Desde la Tierra, el general Wells informa que todas las flotas humanas están listas para desplegarse. Ella dijo en voz baja que el capitán Torres ya se está moviendo hacia los sistemas centrales Seprian. Con la fuerza de reconocimiento avanzada, Jaque asintió, pero su atención se centró en una nueva pantalla holográfica que tenía. Apareció sobre la cámara y mostraba un mapa táctico en tiempo real de la galaxia con puntos azules que representan las fuerzas aliadas y puntos rojos que muestran las posiciones cefrias. Como observó cómo los puntos rojos comenzaban a moverse y el colectivo avanzaba más rápido que antes, como si sintieran que algo había cambiado. «¿Lo saben?», dijo Jaque en voz baja. «¿Sabes qué?». Park preguntó. «Saben que votamos por la guerra. Su red de inteligencia debe incluir fuentes aquí en Nexus Prime». La realización envió un escalofrío a la Cámara cuando otros delegados notaron que Sepre aceleraba de antemano. 3
Más sistemas se oscurecieron incluso cuando vieron al presidente Bexar llamar al orden. Parece que nuestros enemigos no nos darán. Es hora de preparar al almirante Torres. ¿Cuál es su evaluación? Una figura holográfica. Apareció sobre la plataforma el capitán Ryan Torres transmitiendo desde su nave en algún lugar del espacio profundo. Su uniforme era arrugado y su rostro mostraba la tensión de meses pasados en territorio enemigo. El colectivo está movilizando todo lo que Torres informó. Las formaciones BioIP son convergiendo en los principales centros de población. Ya no solo están avanzando, sino que se están preparando para una guerra total. ¿Cuánto tiempo tenemos? Cuando se le preguntó al embajador que a la velocidad actual llegarán a los mundos centrales en 6 días, Torres respondió sí. Vamos a actuar, tiene que ser ahora. Jaque sintió que el peso de momento se asentaba sobre sus hombros, la cuidadosa línea de tiempo. Lo que habían planeado era inútil ahora. En lugar de semanas para prepararse y coordinarse, tenían menos de una semana para lanzar al máximo. Operación militar compleja en la historia galáctica. ¿Pueden estar listas sus fuerzas? El presidente Bexar preguntó a Jaque, miró alrededor de la cámara a los rostros que lo miraban, temer la determinación de la esperanza y dudar de todo. Mezclados en expresiones que perseguirían sus sueños en los años venideros, Admir Torres dijo dirigiéndose al figura holográfica: comience la operación Prometeo de inmediato. Todas las fuerzas humanas están autorizadas a participar. Entendido. Torres respondió todo. Unidades, este es el almirante Torres. El martillo cae ahora. Pide martillo cae ahora. El holograma desapareció y Jaque se volvió para dirigirse al consejo por última vez. Damas, caballeros y seres de la Consejo Galáctico, dijo que su voz se transmitía claramente a través de la cámara durante 15 años. La humanidad ha sido la más nueva miembro de esta comunidad. Nos has enseñado sobre la cooperación para la paz y el valor. De diferentes perspectivas hizo una pausa y miró alrededor de la cámara. Hoy te enseñamos sobre la guerra, no sobre el conflictos honorables de sus historias, pero la lucha desesperada por la supervivencia que la humanidad siempre ha conocido. Lo haremos. Mostrarte lo que significa luchar no solo por la victoria, sino por el derecho a existir. Jaque activó su comunicador y pronunció palabras que resonarían a través de la historia galáctica. Este es el embajador. Coman a todas las fuerzas aliadas. El colectivo Cefrio ha tomado mundos. Consumieron poblaciones y amenazaron la libertad de todos los seres pensantes de la galaxia. Creen que nos rendiremos. En lugar de aceptar grandes pérdidas, creen que retrocederemos en lugar de arriesgarnos. Todo por la victoria. Su voz se hizo más fuerte a medida que continuaba. Para aprender que nunca se han enfrentado a un enemigo como la humanidad. Nunca se han enfrentado a especies dispuestas a estar con nosotros hoy. Les mostramos lo que sucede cuando la galaxia lucha como una sola. Él hizo una pausa y pronunció las palabras que serían recordado mucho después de que la guerra terminara para todos los barcos, todas las flotas, todas las especies. El colectivo Ceprian termina hoy. Termina porque elegimos terminarlo sin importar el costo. Esta es nuestra galaxia. Estas son nuestros mundos y lucharemos por ellos con todo lo que tenemos. El canal de comunicación crepitado. Respuestas de toda la galaxia. A medida que las flotas comenzaron a mover, naves sigilosas humanas emergieron de los escondites que tenían ocupados durante meses. Los cruceros de batalla encendieron sus enormes motores Altarian Energy Platforms. Cargados con sus armas, los enjambres de la Federación Kepler comenzaron su compleja danza hacia los sistemas objetivo. En el Jaque de la Cámara del Consejo se quedó solo en la plataforma central mientras los delegados se apresuraban a coordinar con sus flotas. Se acabó la votación. Se tomó la decisión. La galaxia estaba en guerra. A través de la techo transparente de la cámara Jaque podía ver barcos comenzando a moverse entre las estrellas. La batalla más grande en la historia galáctica estaba a punto de comenzar y la humanidad lideraría el camino de los apirianos. Collective estaba a punto de descubrir qué significaba enfrentarse a una especie que había convertido la guerra en una forma de arte.